Listo. Entonces, seguimos acá. El segundo botón. Este botón de calcular valor, ¿sí? Que es tal vez, o sea, ya vimos cómo se llena esta variable, esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí. Ahora, ¿cómo calculamos? Con base en esto, calculamos este valor de acá. Tenemos este botón de calcular. Replicamos parte de la información que tenemos en el anterior, porque ¿qué necesitamos para eso? Necesitamos los valores de Y, necesitamos los valores de X, necesitamos el intercepto, necesitamos la pendiente. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues hacer una operación que es con la misma ecuación que tenemos acá, pero sin volverla texto, sino simplemente utilizar los valores y hacer la operación. Ya, entonces tenemos que cargamos los valores de Y en esta matriz. Cargamos los valores de X en esta matriz. Cambiamos algo y es que aquí ya no tenemos variable ecuación, sino que tenemos la variable valor. ¿Y valor qué va a ser? Va a ser el valor que traemos del textbox 3. ¿Cuál es el textbox 3? Cuando yo escribo aquí el valor al cual quiero que me calcule cuál es su valor en la regresión con el modelo de regresión o nuestro pronóstico o nuestra extrapolación o interpolación, pues simplemente esta celda que es el textbox 3 es donde tenemos ese valor. Entonces aquí es, y este CDBL, ¿qué es? Yo hago una conversión a un valor tipo doble. Recordemos que cuando yo estoy trabajando con valores, con textbox, como su nombre lo dice, pues un textbox ¿qué hace? Maneja texto. Si yo manejo texto y yo trato de hacer una operación con texto, por ejemplo una suma, ¿qué va a pasar? Pues simplemente que él va a asumir que estoy haciendo una concatenación de dos cadenas de caracteres cuando lo tiene como tipo texto el dato. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo hacer una conversión para asegurarme de que no salgan ese tipo de errores. Entonces, ¿qué hago aquí? Hago una conversión a doble. Esto significa CDBL es lo que esté dentro de este textbox, conviértalo en un tipo doble. ¿Qué es un tipo doble? Son los números naturales, ¿ya? Son los números, no son reales porque no trabaja, son los números naturales. Entonces son convertirlo a doble, es un número que puede ser muy grande, pero si aquí, por ejemplo, yo lo dejara simplemente, pongo 1000 en un textbox y le digo valor es igual a mi.textbox3, él me lo va a tomar como una cadena de caracteres tipo texto. Con esto lo que hago es que la convierto en un número. Y por último le digo, el textbox 4, como a mí esto, aquí sí ya no importa si lo toma como texto o no, porque el resultado lo va a mostrar en el textbox, él va a hacer valor por la pendiente, valor que es el valor de X, por la pendiente más el intercepto. Y este round es para decirle, vea, redondémelo a dos cifras decimales. Entonces, de nuevo, repitiendo qué hace el programa. Guarda los valores en una matriz, los valores de Y y los valores de X. Calcula el intercepto, calcula la pendiente, saca el valor del textbox 3 y hace la operación con la ecuación, ¿sí? De nuevo, ¿valor qué es? Valor es el valor X del cual voy a calcular algo. Recordemos que cuando yo me voy a esto, si yo quiero, por ejemplo, este 15, ¿qué significa? El valor X15. Si quiero 5,8 es el valor 5,8. Y estos valores, si yo puedo seguir calculando valores aquí hasta que yo llegue. ¿Con base en qué? En esta ecuación que tenemos aquí, ¿ya? Que la estamos calculando directamente acá. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Señoritas. No, profe. Profe, si se hace de otra manera no importa, o sea, si se llega a los mismos resultados no hay ningún problema. No, no hay ningún problema. Yo simplemente acá les planteo una opción de solución. Si usted encontró una manera diferente o si usó, por ejemplo, hay unas fórmulas, por ejemplo, cuando es la interpolación, hay uno, por ejemplo, una persona por ahí que me hizo el cálculo con una fórmula específica. Entonces, no pasa nada. Ya, realmente no. La idea es que yo cuando lo revise y miro a ver cómo lo hicieron y pues si cumple con todas las especificaciones,
Bien, igual como les digo, más importante es que cada uno investigue, que aprendan algo. Cuando yo aprendí a hacer esto, yo no soy ingeniero de sistemas, yo soy ingeniero industrial, ya a mí no me dieron cursos de programación o me dieron unos cursos de programación, pero muy regulares. Entonces, ¿cómo aprendí yo? Pues simplemente planteándome un problema y después de que me planteé el problema, empezar a buscar la solución. Cada día, pues uno va afinando y va simplificando el código. Al principio uno hacía unas cosas gigantescas y cosas larguísimas o utilizaba funciones de pronto mucho más enredadas o mucho menos flexibles y eso lo va uno aprendiendo a mejorar. Si usted encontró una solución diferente o lo hizo de una manera diferente, también sirve, ¿ya? No quiere decir que porque solamente lo pueden ver como lo muestra el profesor, no, hay otras formas de hacerlo, ¿vale? Bueno, Gracias, profe. bueno. Eh, y bueno, y eso es algo que también pasa en sistemas, ¿no? Y en programación. Hay muchas formas de hacer las cosas. Algunas mejores, otras más eficientes, otras más largas, otras más completas. Ya cada uno va escogiendo la que se adapte a la forma en que esté trabajando. Entonces, digamos que esta es la parte que nos calcula aquí, por ejemplo, este valor. Y ahora, ¿cómo hago? Por ejemplo, este le voy a cambiar el nombre aquí. Miren, le voy a cambiar el caption. Voy a ponerle aquí guardar en hoja. Dale ahí guardar en hoja para que quede saber de qué es esto. Entonces, en este botón, ¿qué hago? Yo voy a mostrarlo aquí de una mejor manera. En este botón, ¿qué hago? Le digo, voy a calcular, voy a establecer una fila. Es decir, si yo quiero venir acá y decir, vea, yo necesito que usted me mire en esta columna de aquí, cuál es la primera fila, la última fila llena. Eso es lo que hace esta instrucción. Le dice, párese en la celda H2, va hacia el final, hacia abajo, por eso se llama XL down, y sáqueme la fila de esa posición. Entonces, estoy diciendo, vea, la fila es, a partir de la H2, váyase hasta la última fila llena y sáqueme esa fila. Si yo lo dejara así, él me daría como valor esta fila, en este caso sería un 5. Pero como yo quiero poner el siguiente valor aquí, entonces, ¿qué le digo? A esa fila súmele 1. Y entonces esa es la fila que yo tengo acá. Ese es el 1 que aparece aquí. Entonces le digo fila es igual a la posición H2, váyase hacia el final donde esté lleno y saque la fila y súmele 1. Y entonces le digo, en la fila que me calculó aquí, columna 8, deme el valor del textbox 3. Y en la fila y en la columna 9, deme el valor del textbox 4. ¿Ya? Estas son las dos instrucciones para poder guardar en esto. Recordemos que cells es una instrucción donde yo simplemente hago lo siguiente, es decirle, siempre le doy el número de fila y el número de columna, y entonces en este caso, por ejemplo, la fila si es la 6, en este caso sería la 6, entonces él se va a la fila 6 y la columna 8, entonces él cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entonces se va acá a esta posición y me pone el primer valor. Y luego fila 6, columna 9, me pone el valor acá. Eso es lo que hace Cells. ¿Listo? Entonces, ese código y ese video que ustedes están viendo, igual aquí va a quedar una parte de ese video, es lo que les estoy explicando aquí. En el video de la clase anterior está cómo se construye, cómo se escribe. Simplemente lo tengan como referencia. Si lo quieren simplemente replicar, pues entonces hagan el formulario, escriban el código, trátenlo de escribir sin copiar y pegarlo. O sea, simplemente mírenlo y miren el video y sigan los pasos, lo van escribiendo y con eso ya ustedes van cogiéndole primero confianza a hacer el código y segundo van aprendiendo a cómo trabajarlo. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No, profe. ¿No? ¿Nadie? No. No, profe. Ok. Entonces, ahora sí, por favor, bajemos la presentación que aparece en Moodle.
Bajemos esta presentación y vamos a trabajar lo que llama el método de Euler básico. Profe, ¿guardamos el archivo de Excel normal o para Maps? Por ahora lo vamos a guardar normal. Ahora miramos a ver si podemos. Déjenme ver si yo puedo pintar, mostrar la pizarra. Listo. Bueno, entonces vamos a suponer, ¿cierto? Que tenemos una la siguiente situación. Tenemos una función, ¿cierto? Que es la derivada en función de x, ¿sí? Por ejemplo, esta de aquí es la derivada de y en función de x, ¿ya? Y yo puedo hacer lo siguiente. Puedo decir que dy es igual a f de x, y simplemente para yo encontrar la ecuación o la función que yo necesito, simplemente integro a ambos lados, y esto es lo que llama una integración por separación de variables, ¿ya? Pero ¿qué pasa con esa integración por separación de variables? En muchos casos no es posible hacer eso, o es muy difícil integrar, o simplemente no, pues sí, se vuelve muy complicado integrar, o simplemente no queremos integrar, ¿ya? Esto que vemos aquí, esto que sale de aquí, es lo que llaman la solución analítica, ¿ya? Esa solución analítica, eh, pues es la que ustedes vieron en ecuaciones diferenciales, ¿listo? Pero entonces cuando no queremos usar una solución analítica o no podemos sacar una solución analítica, entonces asumimos lo siguiente. Si nosotros tenemos una ecuación diferencial de este tipo, ¿ya? Y tenemos un y sub 0, ¿sí? Donde sabemos un valor cualquiera, digamos es 3. ¿Qué significa esto y sub 0 igual a 3? Que la función que genera esta derivada en la ecuación diferencial, cuando es igual a 0, tiene un valor específico igual a 3. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos unos puntos iniciales. Por ejemplo, tenemos un punto inicial aquí y un punto inicial acá, ¿cierto? Donde este es x sub 0 y este es y sub 0. ¿Ya? Y en este punto, nosotros partimos de este punto, pues el dibujito no es muy bonito, y asumimos que hay una recta aquí. ¿Ya? Entonces yo por acá quiero saber, con base en esa recta, qué pasa o qué valor toma un x1 y un y1. Para x1 no es problema, porque yo simplemente voy a establecer un delta de x. ¿Ya? Establezco un delta de x, que en el método de Euler lo que hacemos es que lo llamamos h. ¿Ya? Hay un avance en x. Entonces yo quiero saber, por ejemplo, esta función, cómo se va a comportar hacia acá y luego hacia acá. Entonces, yo quiero saber, por ejemplo, este valor, cómo lo puedo calcular con base en esta recta.
Si yo usara, por ejemplo, la ecuación de la recta, como la que estábamos usando ahora, yo puedo decir que el y1 es igual a el y sub 0, a la posición inicial, más el h por la pendiente que tenga esta recta, ¿sí? Porque simplemente yo tengo aquí, en este punto tengo una pendiente y yo sigo esa recta por acá, ¿cierto? Y al seguir esa recta por acá, pues simplemente tengo la misma pendiente. Pero esa pendiente, ¿qué es? Si yo digo aquí, y1 es igual a y sub 0 más h, y acá yo de una vez estoy cambiando pues el delta, este delta x por el h, pero esa pendiente, ¿qué es? La derivada en este punto. ¿Y cuál es la derivada en este punto? Pues simplemente esa función en x y y, ¿cierto? Entonces, el método de Euler sale con esta fórmula, ¿ya? Esta es la fórmula del método de Euler. ¿Qué hace? A partir de un punto de partida sub 0, yo me voy acá, voy a cambiar, si puedo cambiar el color. No, no puedo cambiar el color aquí. Bueno, a partir de este punto, yo hago una, digamos, una proyección como una regresión lineal, digámoslo de alguna manera, donde a partir de si yo tengo una pendiente aquí, la pendiente de esta recta, que es la derivada en este punto de acá, ¿ya? La derivada aquí. ¿Y la derivada aquí qué es? Pues esa es la función que yo conozco o la derivada que yo conozco. Ya luego, por ejemplo, en el siguiente punto, que es y sub 2 es igual a ¿qué? A y sub 1 más h por f de x1, y1. ¿Sí? Aquí me faltó ponerle que era x0, y0. Y en la siguiente, ¿qué va a ser? Va a ser y sub 3, va a ser igual a y sub 1 más h por f de x 2, y2. Y así sucesivamente nos vamos yendo hasta y de n es igual a y de n menos 1 más h por f de x n menos 1 y n menos 1. ¿Sí? Entonces siempre el anterior valor va a depender el siguiente valor va a depender del anterior. Entonces es posible que, por ejemplo, esta recta, dependiendo de la pendiente que tenga aquí, entonces va a ser así esto, luego va a ser así esto, luego va a ser así esto y luego va a ser así esto. Y entonces, ¿esto para qué nos sirve? Esto nos sirve para sacar una aproximación de lo que nosotros queremos calcular, que es el valor de la ecuación que genera la derivada al momento en algún punto específico. Pero requerimos necesariamente conocer una condición inicial. Es decir, qué valor toma esa ecuación en una condición inicial. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Jóvenes, niñas. No, profe. No, profe. De pronto lo que me faltó explicar aquí es, pues algunos ya lo sabrán, pero simplemente quiero aquí tenerlo en cuenta. A ver, ¿dónde está? Quiero dibujar. ¿Dónde está? Eso. ¿Qué es una ecuación diferencial? Pues si yo tengo, por ejemplo, una función. Uy, esto cogió otro. Si yo tengo una función aquí, f de x, ¿sí? Y yo luego voy y la derivo y saco f' de x, ¿sí? Si yo conozco esta función y la derivo, pues genero la derivada. Pero si yo tengo la función que cambia en algún tipo con x y no conozco la función que me
generó esa derivada. Entonces lo que yo hago es precisamente en ecuaciones diferenciales es encontrar la función que al ser derivada me genera esta función de acá. Entonces cuando hablo de esta función de aquí, ¿cierto? Y esta función de aquí, esta es la derivada, ¿ya? Entonces, ¿para qué utiliza uno esto? Simplemente para poder encontrar una aproximación al resultado de nuestra ecuación diferencial. ¿Listo? Entonces, el método de Euler, como les digo, es un método sencillo. Voy a cerrar esto acá. Más bien voy a cambiar esto aquí. Función, le voy a dar que me muestre la pantalla. Y voy a mostrarles esto. Entonces, este es un gráfico que es igual al que nosotros estábamos haciendo ahí, pero mucho más bonito, pues. Entonces, aquí yo voy a pintar de este color. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos lo que yo les decía. Tengo una función x sub 0, y sub 0, y esta es una curva cualquiera. ¿Esta curva qué la está formando? Esta curva la está formando la función que me generó la derivada. Entonces yo le digo acá, vea, avance una distancia específica, h, ¿sí? Y cuando avance una función, una distancia específica h, calcúleme un punto con base a la pendiente en este punto de aquí, ¿sí? Entonces, aquí, él simplemente va a hacer como va a calcular la recta hasta acá y me va a calcular este punto aquí, que es lo que tenemos acá. Entonces, ¿esto de dónde sale? Pues sale simplemente el punto inicial, lo que yo les decía aquí en este caso, el y1 es igual a ¿qué? Al y sub 0 más h por f de x sub 0, y sub 0. Y luego el siguiente. Entonces, ¿el qué va a hacer? Aquí llega esto. Y luego por acá, uno puede calcular un segundo valor y se va por aquí. Entonces, pues, que se vaya hacia acá o que se vaya hacia acá. Y él va haciendo una aproximación. Nunca el método va a calcular exactamente el resultado de los valores que yo necesito. ¿Sí? Sino que simplemente él va a calcular es una aproximación. Entre más pequeño sea este h, mejor va a ser la aproximación, ¿vale? Entonces, voy a poner aquí negro. Entonces, acá en la siguiente diapositiva dice ecuaciones del método de Euler. Entonces nos dice, hay una función, una ecuación diferencial, ¿sí? Conocemos el estado inicial cuando y es igual a 0, y para x igual a 0, queremos encontrar y es igual a 1. O y de x cualquiera, de un x cualquiera. Entonces, les muestro acá, esta es lo que yo les decía, este es el delta o h que sale. ¿Esto qué es? Esto es el h, ¿sí? Y esta es la derivada. Esta función es la derivada. Y simplemente él llega y lo termina de esta manera. Entonces aquí ya vamos viendo lo que yo les mostraba, que por ejemplo el primero era con base al x0, el segundo es con base al x1, el xi más 1 es igual al xi medio y, y a mí la nomenclatura que me gusta es esta de acá. Algunos libros, si ustedes van a investigar, les aparece esta nomenclatura de acá. ¿Por qué les aparece esa nomenclatura de acá? Porque pues a algunos les gusta pensar es el que está más adelante es igual al anterior que está acá, pero a mí me gusta ver es el n es igual al anterior de esta manera. Da lo mismo, es la misma cosa, significan lo mismo, nada más que cuando ustedes vean esto aquí y el avance 1 y aquí el i es anterior, pues simplemente es la versión, el valor anterior. Aquí cuando no está el más 1 y no simplemente el n, pues está la posición anterior. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, muchachos, niñas? No, profe. Entonces, acá tenemos un ejemplo de una ecuación diferencial donde nos dice que tenemos estos valores y estas condiciones iniciales, ¿ya? Tenemos que esta es
la ecuación diferencial, que si las hacemos separación de variables, nos da que esta es la solución analítica. ¿Para qué la puse acá? Y este ejemplo obviamente yo lo encontré por ahí, no hice la integración ni hice nada yo, simplemente encontré el ejemplo y se los puse acá para mostrarles cómo funciona el método de Euler. ¿Y por qué les explico primero el método de Euler? Porque, por ejemplo, el de Runge-Kutta, ¿sí? Es que para escribir aquí esto es horrible. Runge-Kutta es un método mejorado del de Euler, pero siempre salen de la misma, siempre tienen el mismo principio, ¿ya? ¿Y el principio cuál es? Que yo tengo un punto inicial, calculo unas pendientes. En el caso de Runge-Kutta lo que pasa es que calculo varios pendientes y saco un promedio de esas pendientes y luego genero con eso esta parte de la ecuación, este pedacito de la ecuación, ¿ya? Pero siempre tengo un punto inicial y esto se calcula con 2, 3, 4 y el método que nosotros vamos a ver es el de cuarto orden, donde tenemos calculamos 4 distintas pendientes. Eso es una fórmula, no se preocupen que no es algo complejo, pero la idea es que todos parten de la misma lógica. Y todos parten, digamos, como del mismo método de Euler que se saca ahí. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas? No, profe. Bueno, entonces bajemos el archivo de Excel, por favor. O abramos el archivo de Excel. Y vamos a hacer el ejercicio rápidamente. Entonces acá, ejercicio Euler. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos nuestra ecuación diferencial. Tenemos nuestra solución analítica para comparar los resultados. ¿Ya? Simplemente, en un caso donde yo no pueda encontrar encontrar mi solución analítica, pues simplemente no tengo una solución analítica, sino que tengo la ecuación diferencial y la condición inicial. Entonces, ¿cómo hacemos? La modelación en Excel es bastante sencilla. Es fácil de hacer. Nosotros tenemos un X y un Y. Sabemos que el X comienza en 0, siempre va a comenzar en 0. Y el Y, como sabemos que cuando X es igual a 0, entonces sabemos que es un 4. ¿Ya? Porque esa es la condición inicial. Cuando X es igual a 0, esto es lo que significa Y de 0, es igual, entonces Y es igual a 4. ¿Ya? Y nosotros lo podríamos comprobar aquí. Si, por ejemplo, a ver si puedo hacer que esto dibuje. Listo. Cuando esta de aquí es 0, pues esto es 2 por 0 y el logaritmo natural de 1 es 0 y 0 sobre 4, pues esto se vuelve 0. ¿Sí? Y acá este 2 elevado al cuadrado pues da 4. Entonces, evidentemente, cuando cuando x es igual a 0, en esta solución, que es la solución analítica, pues usted dirá, bueno, profe, pero yo no tengo la solución analítica, ¿cómo sé las condiciones iniciales? Se las tienen que dar o las tiene usted que establecer. Cuando tiene, por ejemplo, usted sabe cómo en un proceso de algún tipo de, digamos, algún tipo de lo que llaman ustedes ay, se me olvidó el nombre. Los reactores a ustedes les darán algún tipo de condición inicial. Esa condición inicial luego está basada en la función que realmente genera la reacción o lo que ustedes están haciendo en su reactor. Y lo que tienen es la forma en que cambia. La forma en que cambia es la derivada. El mejor ejemplo de pronto que yo tengo es, y que me acuerdo que es así, y que
pues es fácil de entender, es el de la física del movimiento parabólico, por ejemplo. Yo tengo, o el movimiento rectilíneo, o el movimiento de algo. Entonces yo tengo la aceleración. Yo conozco la forma en que acelera. Si yo integro la aceleración, tengo la velocidad. Y si yo integro la velocidad, tengo la posición. ¿Ya? Entonces, lo mismo pasa con ustedes. Ustedes tienen una condición inicial y luego tienen la forma en que cambia eso dentro de ese sistema. Y esa es la derivada del sistema. Con base a esa derivada del sistema, ustedes van a calcular la función por medio del método de Runge-Kutta en el caso de más específico, pero acá estamos viendo el modelo más sencillo y ya luego veremos el modelo de Runge-Kutta más adelante. Entonces les decía, tenemos una condición inicial y un x cuando x igual a 0 y tenemos un y igual a 4. Alguien se preguntará, bueno, profe, ¿por qué entonces hay soluciones analíticas? Porque en una época, primero, pues querían encontrar la solución analítica y por otro lado, no se tenían los computadores que se tienen ahora. Ahora es muy fácil hacer una solución numérica o hacer una aproximación numérica porque tenemos Excel y simplemente hacemos los cálculos rápidamente. Hacemos la fórmula una vez y ya de ahí en adelante podemos calcular. Es decir, yo acá, por ejemplo, les digo, voy a calcular y aquí voy a mover un poquito esto acá. Este va a ser este es el y sub 0, ¿sí? Y entonces yo puedo calcular un y sub 1, y sub 2 hasta y sub 10 si yo necesito y tengo por ejemplo aquí el x1, x2, x3 sin ningún problema. Simplemente acá yo le voy dando valores de x y voy calculando el y. Valores de x, voy calculando el y y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, ¿cómo calculo el siguiente valor de x? Como el valor de x va a aumentar en 0,5, entonces en Excel es muy fácil hacer eso. Simplemente digo que esto es igual a este valor más este avance, lo dejo fijo y estiro esto. Entonces él va a ir avanzando 0, 5, 0, 0,5, 1, 1.5, 1.2. Y acá sigo calculando los y. Entonces el y1 es con base a ¿qué? Al x0 y al y0. Entonces decimos que esto es igual al y anterior más, voy a abrir paréntesis aquí, voy a poner aquí raíz de el y, que es este valor de acá, dividido 2 por este x anterior más 1. Yo voy a poner aquí esto entre paréntesis para asegurarme de que haga toda la operación como debe ser, ¿cierto? Cierro paréntesis, ¿sí? Y esto lo voy a multiplicar por el h, F4. Esta es la ecuación de la recta. Miren, aquí está el punto de intercepción, esta es la pendiente, esto queda aquí, entonces esta es la pendiente y este es el avance, que es el h. Entonces acá me da un 5. Como ya lo tengo hecho, simplemente estiro y él me va calculando los distintos valores o las distintas aproximaciones a esa ecuación, a la curva que resolvería o que generaría la ecuación diferencial, es decir, la curva de esta ecuación de acá. ¿Cómo hago para comprobarlo? Pues puedo hacer para estos valores de x, calcular los valores de esta función de acá. Entonces voy a hacer la operación aquí. Entonces voy a decir acá, voy a ponerla separada, voy a llamarlo aquí real. Y entonces digo aquí lo siguiente. Esto es igual, abro paréntesis, logaritmo natural de 2 por este x más 1, cierro paréntesis, dividido 4, ya, cierro paréntesis, a esto le sumo 2 y todo esto lo elevo al cuadrado. Primero la tecla Enter y aquí me da 4. Cuando estiro hacia abajo,
veo los resultados y, por ejemplo, en la aproximación de Euler, aquí aparece 5, este es 4,70 ya en el valor real, 5,55, este es 5,17, y vamos viendo que hay cierto nivel de error, que puede ser para algunos alto, para otros no tan alto. ¿De qué depende que sea alto o no? De qué es lo que quiero hacer. Entonces, realmente estas soluciones lo que hacen es dar una familia de curvas, ¿sí? Una familia de curvas donde yo empiezo a decir, bueno, ¿y qué pasa si h no es igual a 0,5, sino que es 0,2? ¿Ya? Entonces, aquí miren que dice 4,4, el 4,6, miren que se va acercando, 4,92, y si yo, por ejemplo, pongo 0,01, entonces miren que aquí seguramente va hasta 0,1 y miren que se va acercando muchísimo a los resultados. Se va, entre más pequeño es el h, más voy a hacer. Entonces acá, por ejemplo, vuelvo a poner 0,5 y veo la diferencia. Yo puedo mirar la diferencia entre estos dos métodos por medio de graficación. Yo me inserto, me voy acá a insertar un gráfico de líneas de dispersión y voy a crear. Voy a seleccionar los datos y en el primer dato voy a agregar X, va a ser estos valores de aquí, y Y van a ser los valores de la aproximación por medio de Euler. A este lo voy a llamar Y, para que quede allí como Y. Y voy a agregar una nueva serie, que voy a llamar aquí real. Le pongo valores de X, estos valores de aquí, valores de Y, estos valores de aquí, ¿cierto? Entonces observen que la aproximación, digamos, que tiene su error, su nivel de error, pero entre más yo ajuste esto, ¿sí? Por ejemplo, si yo pongo aquí 0,4, miren que se va volviendo cada vez menos lejano. Si pongo 0,3, se va acercando cada vez más, los puntos se van acercando más y más, y quedo 0,1. Miren que ya casi que se va poniendo una encima de la otra y casi que va siendo exacta la aproximación. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, si quiero llegar de 0,1, quiero llegar, por ejemplo, hasta 10, pues entonces me toca poner muchísimos valores, es decir, me tocaría poner, digamos, hacer esto. Voy hasta acá y entonces quiero llegar a esto y aquí puedo llegar hasta acá para llegar a este y luego llegar hasta acá para llegar a este. Y miren que entre ya nos vamos alejando más, más se va aumentando la diferencia. Si yo cambio aquí la serie, ¿cierto? Voy cambiando la serie aquí y voy poniendo los valores acá. Se va abriendo un poquito más la serie o el valor. Aquí quiero seleccionar. A ver, formato, la serie Y. Voy a cambiarla aquí. ¿Ya? Entonces igual, entre más valores tomo, por ejemplo 0,5 en este caso, miren que aquí va a diferir bastante. Aquí ya luego en 0,2 pues obviamente difiere menos. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? No, profe. ¿No? ¿Está claro? ¿En serio? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros, por ejemplo, para hacer una generalización por medio o hacer un ejercicio por medio de macros para hacer esto? Lo que yo haría es decirle, vea, primero habría que, algo que sí necesitamos es que cuando voy a trabajar, pues trabajo una función a la vez. Porque pues habría que pensarlo. Realmente no me he planteado la situación. Habría que pensar en cómo a partir de una ecuación escrita de alguna manera pudiera hacer uno cualquier ecuación. ¿Ya? Pero pues sería un programa, yo no digo que imposible, pero sí sería un programa complejo. Es decir, que yo pudiera poner cualquier función en un formulario y que me generara estas cosas para cualquier tipo de función.
porque habría que programar y identificar las variables y habría que hacer mucha cosa, eso no sería fácil. Pero entonces para una función específica, sí es fácil, ¿ya? Por ejemplo, para esta función específica podemos calcular esto rápidamente por medio de un formulario o por medio de un código de Visual Basic. ¿Listo? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a crear nuestro código de Visual Basic para calcular esto sin tener que hacer una hoja de Excel, sino que nos genere automáticamente los resultados y podemos hacerlo para que nos genere el resultado real y nos genere el resultado para la cantidad para el H que uno necesite, ¿sí? Y siempre desde el punto de partida que uno quiera y hasta donde, o sea, hasta donde uno quiera llegar. Por ejemplo, puedo llegar hasta 10, puedo llegar hasta 20, puedo llegar a 5, puedo llegar a 1, o sea, como yo quiera avanzar. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear una hoja nueva y vamos a guardar este archivo. Y por lo siguiente vamos a guardar este archivo como, y le voy a poner como libro habilitado para macros y lo guardo. ¿Ya? Entonces, por favor, abran el archivo si no lo estaban haciendo o si no me están siguiendo acá. Ábranlo y lo guardan como libro habilitado para macros y me confirman cuando ya lo tengan todos ahí. Listo, profe. Ya, profe. Ok. Entonces, por favor, entren a Visual Basic. Pueden dar al F11 y vamos a insertar un formulario. Y vamos a crear lo siguiente. Vamos a poner un cuadro de texto aquí. Y a este cuadro de texto le vamos a poner como nombre paso o lo que llaman H. Profe, ¿le pusiste paso entre paréntesis H? Sí. Es que no sé. Déjenme, yo miro una cosa. Si yo hago esto, ustedes me dicen si ven mejor. Si ven el zoom de la pantalla. Ups. ¿Ustedes ven el zoom de la pantalla ahí? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Entonces ahí yo creo que ya podemos ver mejor. Entonces acá donde dice cuadro de texto, este simplemente lo voy a copiar. Y lo copio, control C. Y acá lo pego, control V. Y acá le voy a dar como un punto final. O sea, hasta dónde quiero llegar. Entonces acá me paro en este. Ups. Hago clic, luego otra vez clic. Y acá le voy a poner final. Entonces, ¿eso qué significa? Yo voy a arrancar, siempre arranco desde cero. Porque tengo una condición inicial que es X igual a 0. Y igual a Y de X sub 0 tiene una condición inicial. ¿Sí? Entonces, esa siempre la voy a tener ahí. Pero, y le voy a dar un paso, por ejemplo, el H igual a 0,5, a 1, a 10, ya eso depende del tipo de función y cómo la quiero trabajar y hasta dónde quiero llegar, ¿sí? Entonces, con eso, yo simplemente puedo saber qué tamaño voy a tener de los valores y puedo tener que crear una matriz por allá adentro para poder meter los valores de resultados, ¿ya? Entonces, voy a crear un botón aquí que va a generar, va a hacer el cálculo, ¿ya? Y aquí en este es que vamos a poner nuestro código. Acá este formulario, vamos a ponerle como caption, voy a poner método Euler. Y a este acá, a este user form, en name, le voy a poner Euler. Simplemente para que nos quede claro de qué se trata.
¿Van ahí, muchachos? Ya, profe. ¿Listo? Ok. Entonces, nos vamos aquí a cálculo. Voy a quitar un momentico el zoom. Me voy aquí a cálculo y voy a cambiar el command button. Ese es el que va a tener el código. ¿Sí? Y entonces voy a crear aquí una variable. Voy a decir dim. Voy a crear una matriz. Voy a decir mat x. No, mat y. No le voy a dar tamaño en ningún momento todavía. Por si acaso voy a crear una mat x. Por si la necesito. ¿Sí? Luego voy a crear otra variable que va a ser dim. Voy a llamarlo h. Mayúscula para que sepamos de qué es el h de los valores que vamos a avanzar. Voy a llamar a esto otro que llama final, ¿sí? Que son las variables que yo voy a necesitar para encontrar, por ejemplo, el tamaño de mi matriz. Porque si yo tengo que el h final va a ser, por ejemplo, va a ser 10 y el h es 0.5, ¿sí? Entonces, yo divido 10 en 0.5 y eso me va a dar el número de posiciones que yo necesito en la matriz de Y. Si tengo 10 y voy de 0.5 en 0.5, necesito 20 posiciones. Si voy de 0.1 en 0.1, pues voy a necesitar 100 posiciones. Si voy de 1 a 10. Si voy hasta 1, pues voy a necesitar 10 posiciones. Si por ejemplo es 0.5, entonces para yo poder encontrar el tamaño que tiene que tener la matriz, entonces lo que hago es que le digo, vaya a la posición, vaya y calcúleme el número de posiciones dividiendo final por h. ¿Ya? ¿Hasta ahí está claro, muchachos? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Ok. Entonces vamos a calcular aquí, vamos a crear, por ejemplo, el tamaño de la matriz Y. Voy a decir redim mat Y es igual a final dividido h, ¿cierto? Voy a ponerlo aquí entre paréntesis. Menos 1. Y ya van a ver por qué eso. Como yo quiero tener los subíndices 0, ¿sí? La posición 0. Entonces yo lo que hago, como no quiero tener una posición adicional ahí que luego me va a generar algún tipo de espacio vacío, entonces, ¿qué es esto? Si yo tengo, por ejemplo, esto me da 5 posiciones. Como no le estoy diciendo que vaya desde 1 hasta acá, sino que tenga este valor, entonces él va a comenzar, si por ejemplo tiene 5 posiciones, él va a comenzar 0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y 5, entonces va a tener 6 posiciones. Si esto me da 10, entonces va a tener 0, va a tener 11 posiciones. Entonces yo lo que necesito que vaya de 0 hasta el valor de este menos 1, ¿ya? Para que tenga las 10 posiciones. Porque las variables, las matrices parten de base 0. Entonces voy a copiar esto. Control C. Control B. Y acá simplemente voy a cambiar el valor X. ¿Ya? Ya tengo las dos variables creadas. Y voy a decir lo siguiente. Voy a decir for, aquí me falta crear los contadores. Voy a decir dim, llamar i, j, k. Ahí de pronto va a sobrar alguno, pero simplemente para tener varios contadores. Digo for i igual 0 to final step h. ¿Sí? Y en este caso yo tengo que decir el h que es.
Entonces voy a decir que H es igual a C dbl, abro paréntesis, mi.textbox1. Entonces lo que hago aquí es que le digo, vea, H es igual al valor que está en el textbox 1. Entonces va a avanzar desde 0 hasta final, haciendo saltos igual a H. Si por ejemplo es 0, entonces luego le suma H, luego le suma el otro H, luego le va sumando H, H, H. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Jóvenes. Te digo, Sí, mat profe. x, abro paréntesis, es igual a I. Mat x, pero mat I, perdón, es igual a I. Entonces con eso estoy llenando la matriz X. ¿Listo? ¿Vamos hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Luego en el siguiente decimos mat y, posición 0. En este caso vamos a decir que es igual a 4. ¿Por qué sabemos que es igual a 4? Vamos a poner aquí como comentario. Para poner los comentarios ponemos una comilla simple, es condición inicial de la ecuación diferencial. ¿Sí? Aquí, ecdif. ¿Ya? Entonces esa es la condición inicial de la ecuación diferencial. ¿Ya? Entonces aquí la posición 0 va a ser esto. Nosotros ¿cuál sabemos que es la posición 0 de la mat x? Pues 0, porque él comienza, aquí él empieza desde 0 y guarda en la primera posición 0. Luego avanza el tamaño h, 0,5, 0,7, lo que sea, y lo va simplemente a poner y va poniendo hasta que llegue al final. En el caso de mat y, pues la posición 0 es igual a 4, porque es la condición inicial de nuestra ecuación diferencial. ¿Ya? Entonces, aquí espérense un momento, yo miro una cosa. Aquí yo cometí un error, muchachos. Yo voy a poner acá, voy a llamarlo cantidad. Voy a decir que cantidad es igual a esto. Es decir, cantidad es igual, control B. Esto sería cantidad, el número de valores que yo tengo aquí. Entonces, esto va, no. Aquí esto va, aquí hay un error. Esto sería hasta cantidad. Y lo que hago es que aquí digo que es... y aquí creo otra variable nueva. Valor X, voy a llamarlo. Entonces decimos... Empezamos con valor X igual 0. Y acá decimos que valor X igual a valor X más H. Y esto va a ser igual a valor X. A ver, la corrección ahí, ¿qué es lo que pasa? Resulta que yo no puedo mezclar las dos cosas aquí. Entonces vuelvo a explicar este código porque pues de pronto con la explicación anterior queda error. Yo tengo que meter la cantidad de valores que hay aquí, ¿cierto? Entonces yo es cantidad menos 1 aquí, porque si no me va a salir un error, no me llena. La matriz X tiene cantidad menos 1 valores. Entonces va a empezar en la posición 0 hasta cantidad menos 1 valores. Entonces la posición 0 va a ser igual al valor X que inicia en 0.
Luego avanza valor X, ¿cuánto? H. Él avanza a la siguiente posición, que sería la posición 2, o la posición 1 en este caso, y va a tomar el valor X que ya se incrementó en H. Y aquí seguimos incrementando, entonces valor X, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, porque es que en la forma anterior estaba cometiendo yo el siguiente error, y era que y lo estaba poniendo como 0, luego 0.1, luego 0.2 o 0.5, eso no me lo va a aceptar Visual Basic, va a generar un error. Entonces acá esto tienen que ser números enteros, ¿ya? Entonces la cantidad, ¿cuánto es? Pues la cantidad es este valor dividido por H, el valor final dividido por H. Entonces aquí yo ya tengo la cantidad menos 1. ¿Por qué cantidad menos 1? Porque aquí mat X, esto miren que es cantidad, menos 1. Si ustedes lo ven acá, la misma cantidad. Entonces él avanza desde 0 hasta cantidad menos 1 y le va agregando los valores a la matriz como tal de los valores X. Él comienza en 0, luego si es 0.5, si es 5.5H, entonces va a poner 0.5, 1, 1.5, 1.2 en los valores. Aquí el error que yo estaba cometiendo, ¿cuál era? Estaba confundiendo en este caso el valor de I con el valor que tiene la posición I, ¿ya? El valor de I debe ser un número entero. En este caso, entonces, la matriz Y en la posición 0 debe ser 4. Entonces, ahora sí podemos seguir con nuestro problema. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? Por favor, me aclaran si entendieron la corrección que acabo de hacer ahí. Jóvenes, niñas. Sí, profe. Ok. Entonces, ya que sigue acá, voy a decir for I igual 1, tu cantidad menos 1, ¿cierto? ¿Y por qué empiezo en 1? Porque yo voy a llenar la matriz Y que ya tiene la posición 0 hecha. Entonces voy a decir, o la posición 0 ya dada. Entonces, ¿a partir de dónde voy a empezar? Desde el Y posición 1. Es decir, tengo el Y0, voy a llenar el Y1. Entonces digo que mat Y posición I es igual a ¿qué? Entonces, aquí es donde yo me vengo a la ecuación que tenemos allá. Entonces, vamos a recordarla, que es la ecuación que tenemos aquí, que es esta de acá, ¿cierto? Entonces, esa es la raíz de Y anterior más 2x más 1. Listo, entonces vamos a pillarla aquí. Entonces decimos que es mat, a abrir un paréntesis aquí más bien, mat punto square abro paréntesis, mat y menos 1. O sea, la posición anterior, la raíz cuadrada del y anterior, ¿cierto? Profe, Dime. tú hiciste mat y igual abro paréntesis mat punto square. No, pongo aquí, a ver, voy a ponerle aquí un zoom para que lo puedan ver. Digo, mat y en la posición I. ¿Cuál es la posición I en este momento? 1, ¿cierto? Esa posición, entonces, la posición 1. Ya la 0 la tengo, que es 4. I menos 1, ¿cuál es? La posición 0, porque estamos en I1. Entonces, la posición C es la raíz cuadrada, esto es igual a la raíz cuadrada de la posición 0, ¿listo? Dividido, abro paréntesis, mat 2 veces por, 2 veces por mat x, abro paréntesis, y menos 1. Más 2, ¿es que es? Ya se me olvidó la ecuación. Sí, profe. Uno, profe. Más 1, listo. Entonces aquí más 1. Cierro paréntesis. Cerré este paréntesis. Ahora me falta cerrar este paréntesis. ¿Listo? Y acá le digo next.
Y entonces, ¿qué va a hacer eso? Él va a ir llenando la matriz de Y a partir de la posición 1 hasta la posición que tengo que llegar, que es la cantidad menos 1. Entonces, ¿qué es esto? La posición anterior en Y, que ya la tengo aquí, que la puse, entonces en la 1 va a ser la 0, en la 2 va a ser la 1, en la 3, pero como ya llené la 1, pues entonces él me va a traer el valor de la 1 y él así sucesivamente va a seguir llegando hasta que llegue a la función de cantidad, ¿sí? Entonces, para ver el resultado, a ver si nos está dando bien, voy a decir lo siguiente. Cells, abro paréntesis, perdón, aquí tengo que hacer otro for. Digo for i igual 0 tu cantidad menos 1. Digo entonces que es cells, abro paréntesis, posición, voy a ponerle 2 más i, en el caso va a empezar en 2, columna 2, va a ser igual a mat y posición i. ¿Listo? Y le voy a poner next. ¿Esto puede tener algún error? No lo había hecho antes, entonces voy a probarlo aquí. Voy a decirle, voy a probar esto. Voy a cerrarlo aquí. Voy a cambiar de hoja para que no me lo guarde en la otra hoja, sino en esta. Es más, le voy a insertar un botón aquí en programador, le voy a decir, no, pero todavía no he creado el módulo, voy a simplemente acá, voy a correrlo. Voy a decirle el paso, voy a decirle 0,5, el final voy a decirle que sea 5 y a ver si sale el cálculo. Dice desbordamiento H está vacío. Ya. Primero, miren que aquí, por ejemplo, cometí un error tonto. Y es que primero tengo que llamar el H o crear el H. ¿Sí? Entonces voy a traer esto por acá. Voy a crear esto y estas dos variables las voy a guardar primero aquí. Porque si no, él llega y dice final. Él no tiene ni final ni nada de esas cosas. Entonces voy a llamar aquí final. Miren que en ningún momento llamé final. Final es igual a cdbl, abro paréntesis, mi.textbox2. ¿Ya? Estas son las cosas que uno va cogiendo, pues que van apareciendo los errores cuando uno está construyendo. Entonces, H es el textbox 1. Cantidad. Entonces, por ejemplo, aquí como yo lo quiero calcular aquí cantidad, tengo que poner primero, sacar el final primero. Entonces lo pongo primero, porque si no la variable final va a estar vacía. Y ya aquí debería sin problema calcularme esto. Vamos a ver si lo calcula. Te lo voy a decir 0,5. Voy a hacerlo 0,5 con el teclado de texto. Y al final vamos a ponerle 5. Calcular. Y ya aquí me calculó los valores de esto. ¿Sí? Él me debe sacar 10 valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí hay un error en la fórmula. Ya sé cuál es el error. Esto es igual a esta variable, esto es igual a mat y, abro paréntesis, y menos 1 más, y aquí esto voy a decir que es h porque me está faltando, esto pasa aquí. Profe, ¿tú podrías repetir ahorita cuáles fueron las correcciones que hiciste antes de volverla a correr y las de ahorita, por favor? Sí, ya te las explico. Espérate, pruebo acá que me quede bien y lo traigo. Entonces, 0,5, me voy hasta 5, cálculo, listo, ahora sí quedó bien. Bueno, entonces, ¿qué correcciones hice? Antes había puesto el H después de esto. O sea, él sacaba el H después de haber hecho este cálculo. Entonces, ¿qué pasaba?
Resulta que final y h eran variables que estaban vacías en el momento cuando hace este procedimiento. Y como esto hace el procedimiento es secuencial, entonces el primero hace esto y luego me saca el h, entonces aparece 0 dividido 0, me sale desbordamiento, me sale un error. ¿Ya? Entonces aquí este h, simplemente le digo que es el textbox 1, final es igual al textbox 2, ¿sí? Luego la cantidad es igual a final dividido h, luego ahora sí dimensiono las matrices. Esta fue la primera corrección que yo hice, fue poner esto primero, traer los parámetros primero, ¿sí? Luego acá le digo el valor de x en la posición, el valor de x es igual a 0, que es esta que va a ir aumentando los valores que van a guardarse en la matriz x. Entonces él va corriendo la matriz y va llenando la matriz de x. Luego acá va corriendo la matriz de y. Vamos a hacer una cosa, yo les voy a pasar esto para que lo tengan ahí, lo voy a copiar y lo voy a pasar por el chat para que lo tengan como, como referencia. Igual este archivo yo lo subo más tarde a Moodle junto con el video de la clase. Entonces, ¿qué pasa aquí? Él empieza, el siguiente corrección que dice, bueno, la primera corrección que hice fue que esta me ha quedado mala y yo estaba confundiendo la posición Y, la posición I, que debe ser un número entero, con el valor de la posición I. Entonces, aquí yo le dije valor X igual a 0. Entonces le digo, luego la siguiente valor X va a ser el valor X más H. Si es 0,5, pues va a ir de 0,5 en 0,5. Si no, va a ir de 0, de 0,1 en 0,1. Yo aquí puedo crear, por ejemplo, esto, para que quede más claro acá, voy a decirle cells, abro paréntesis, 2 más I, coma, y la columna es la 1, para que me quede esto. Decimos que es igual a mat x posición I. Entonces, ¿qué va a hacer? Me va a mostrar los resultados de x al lado de los valores de y. Entonces, si yo acá le digo, si yo corro esto y le digo, voy a ponerle 0,3 y voy a ir hasta 5, ¿cierto? Le digo cálculo. Miren que él me pone acá 0, posición 0, 4, 0,3, 4,6, 0,6 y así sucesivamente va mostrándome hasta 4,5. ¿Por qué me lo saca hasta 4,5? Simplemente porque es el siguiente número entero. Si yo le pongo aquí 6, él me va a sacar los valores hasta 5,7 desde 6 hasta 7. Entonces acá yo le puedo poner 6,3, por ejemplo. Cálculo, él me pone hasta el 6. ¿Ya? Habría que correr de pronto el código para que él me sacara todos los valores hasta el 6 directamente aquí, porque me está quedando solamente hasta 5,7, pero no importa. Entonces la idea es que yo le doy el paso, le doy el final hasta donde quiero llegar y él me calcula todos estos valores. ¿Ya? Entonces en el formulario, aquí, de nuevo, la primera corrección que hice fue guardar los valores de X con valores enteros, con la cantidad, y acá el valor de X que es en la posición, esta suma de valor inicial X más H, que comenzaba en 0, entonces si va de 0,1 en 0,1, entonces va a ser 0, luego 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, así sucesivamente. Segunda corrección que hice, cuando ya probé el código, es que arreglé esto y puse primero los parámetros arriba. H igual al textbox 1, a final igual a textbox 2, calculé la cantidad, luego hice las redimensiones, porque eso, si yo no hacía esto primero, entonces las matrices me quedaban, salía un error cuando creaba las matrices, se guardan los valores de X, se da la posición 0 de la variable Y, y luego hice esta ecuación, pero me faltó ponerle el punto inicial, que era mat y igual a 0,1, y el h por esta de aquí. Esa fue la última corrección. Y ya lo último que hice fue poner esto acá. Entonces voy a volver a mandar el código para que les quede allí. A dar copiar. Se los voy a mandar por el chat.
Voy a poner primero una línea. Que quede claro que separa. Control B. Y ahí ya tenemos. ¿Cómo hacen ustedes para guardar el chat? Aquí le dicen, aquí en la parte del chat, en la parte de abajo, aparecen 3 punticos, le dicen guardar chat, para que lo tengan ahí, para que tengan el código si lo quieren mirar. ¿Listo? Entonces, el ejercicio que van a hacer ustedes, a diferencia del ejercicio que hicieron los compañeros del otro curso, porque el otro curso no alcanzamos a ver lo de macros, es que ustedes van a crear, ya crearon, ya se creó hasta aquí, ¿cierto? El archivo se los dejo hasta acá. La idea es que aquí ustedes comparen con la ecuación real. ¿Cuál es la ecuación real? Pues esta de acá. Van a meter en una matriz adicional estos valores acá, van a crear una matriz adicional estos valores de acá y los van a presentar aquí al lado, ¿ya? Para poder hacer la comparación con la Profe, misma cantidad de valores. Dime, ¿de dónde sacaste la columna que empieza ¿por qué? por 4, la B? Esta Sí, profe. de aquí es los valores que se guardan en la matriz Y. Son los valores que se guardan en la matriz Y. ¿Listo? Y estos valores de aquí son los valores que se guardan en la matriz X. ¿Ya? O ¿De sea, dónde sale? cuando yo le hundo correr, solo le asignarle valores ya me aparece la matriz. No entiendo tu pregunta. O sea, cuando yo corro mi código y ya me aparece en el Excel en blanco en la hoja nueva, me aparecen las 2 columnas que te aparecen a ti. Sí, con este código deberían salir así. ¿Listo? Vale. Vale. Entonces, déjenme yo miro una cosa aquí que nos va a cerrar se nos va a cerrar la sesión. Listo. Entonces, muchachos, yo subo el video y subo el archivo para que ustedes lo tengan y ahí les pongo, le acabo de poner la instrucción de qué es lo que quiero que hagan, por favor. Lo que pasa es que aquí creo que la sesión en 30 segundos se me va a cerrar. Ven, 2, 3, 2, 1. Imagino que se va a cerrar ahí. Ven, no se cerró. Pero bueno, tenemos que salirnos ya porque dejamos a alguien sin